Amigos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente juntos, otro sábado más, con este encuentro estupendo y esta propuesta de siempre, que es Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Ganshat, con invitados siempre imperdibles y, por supuesto, con la participación de ustedes en cada sábado en el 5031-0714. 5031-0714. Es para comunicarse, para dejar los mensajes que necesiten, tanto para el doctor Aníbal Ganshat como para nuestro entrevistado, nuestra entrevistada de cada sábado, que ya pasa 24 grados la temperatura actual, 66 el porcentaje de la humedad, y ya pasa a presentarlo el doctor Aníbal Ganshat. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique, ¿cómo le va? Qué hermoso día hoy, ¿eh? Hermosísimo. Hermosísimo día. Hemos comenzado temprano hoy, Quique, y vamos a continuar con el programa de radio Sala de Médicos. Como decimos siempre nosotros, los médicos, en Sala de Médicos hablamos de medicina, Quique. Y sí, hablamos de medicina. Para todo el mundo, que eso es lo bueno. Así es, hablamos de medicina humana, porque nuestros pacientes son seres humanos y los médicos somos seres humanos. Y nuestro lema es humanicemos la medicina. Y yo no me canso de repetirlo, Quique. Y hoy tenemos una invitada de lujo, Quique, la doctora María Teresa Salazar. La doctora María Teresa Salazar egresó de la Universidad Nacional del Noreste con el título de médica cirujana. Cursó su residencia en diagnóstico por imágenes en el Hospital Francés de Buenos Aires, mi queridísimo Hospital Francés, Quique. Se especializó en... Lo conocen ahí, ¿no? Me conocían, ahora ya no, que ya no creo. Sí. Yo creo que los que son jefes ahora de servicio no estaban en la época que yo iba todos los días al Hospital Francés. Se especializó en intensivismo y rehabilitación en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., en Estados Unidos. Realizó estudios sobre el cuerpo en estado de vulnerabilidad y sus consecuencias psicoinmunoendocrinológicas en el Hospital Providence, en los Estados Unidos. Se desempeñó como médica rural en regiones de Corrientes, Chaco, Misiones y Salta, ejerciendo su profesión con pueblos originarios e investigando sobre cultura y cuerpo. Formó parte de organizaciones humanitarias internacionales. Se formó con la fisioterapeuta francesa Thérèse Bertherat. Actualmente ha desarrollado su propio método de rehabilitación llamado BAM, biomecánica aplicada al movimiento. Investigó sobre los beneficios del trabajo corporal para la prevención de lesiones osteoarticulares y la relación de los estresores con las lesiones crónicas en hospitales y hospitales psiquiátricos. Creó el proyecto sobre mejora de calidad de vida en espacios públicos llamado Potabilización de Espacios Públicos y llevó este trabajo a varias instituciones públicas como hospitales de adultos y de niños, psiquiátricos, servicios penitenciarios, entre otros. Actualmente estudia la expresión del arte a través del cuerpo e investiga junto a artistas plásticos, actores, bailarines y músicos cómo el cuerpo es foco de expresión y cambio. Desarrolla programas de educación corporal en escuelas públicas y privadas. Participa de ateneos interdisciplinarios junto al médico neurólogo, el doctor León Benazayag, a quien conozco desde hace muchísimos años, y a la médica clínica y farmacóloga doctora Susana Echegoyen, donde se analiza y estudia el cuerpo en relación a la conducta y otros aspectos. Además, investiga junto a la bióloga Silvina Grunbaum la incidencia de la neurobiología sobre los aspectos corporales y desarrolla programas de aprendizaje y cambios de conducta a través del entendimiento y la práctica. Doctora, buenas tardes. El gusto de tenerla en nuestro programa. Además, la doctora es mamá. Tiene un hijo de 11 años. Tomás. La doctora Teresa Salazar. Doctora, ¿cuántas horas tiene el día suyo? Porque usted es muy joven, ¿cómo ha hecho tantas cosas? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bello día. Bello día, es un gusto tenerla con nosotros, muchas doctora. Gracias. Yo voy a contar un poquito, ¿podemos contar cómo nos conocimos, doctora? Sí. O cuéntelo usted. No, yo prefiero que lo cuente usted. Bueno, vamos a ser bien cortito. Yo prefiero que yo estaba en un estado farmacológico que no recuerdo muy bien, así que puede contarlo usted. Bueno, yo voy a contar una introducción pequeña de cómo nos conocimos. Un día llegó a mi consultorio una paciente muy dolorida y muy afectada por una hernia de disco lumbar aguda, una gran hernia de disco. Luego de ver a la paciente me enteré que era médica. ¿Y qué hacía esta doctora? Esta doctora se dedicaba a rehabilitar columnas, Quique. Era la doctora Teresa Salazar. Y mientras nos fuimos conociendo y yo la iba tratando, le escuché decir muchas cosas que me llamaron mucho la atención. La doctora tenía conceptos propios de ella
que no se leen en los libros, Quique, que es obvio que es de experiencia de ella. Y la verdad que, además del cariño personal y del afecto, le tomé un gran respeto profesional al darme cuenta que esta doctora, a pesar de lo jovencita que era, sabía muchísimo de columna. Y es por eso el motivo que hoy le invitamos a participar de este programa, doctora, para que hable con nosotros. Digamos, usted tiene tantas cosas de que hablar, pero me gustaría que nos cuente de biomecánica, una forma de rehabilitar y componer la función a través de recomponer la estructura. Explíquenos qué es eso. Bueno, la biomecánica es una ciencia interdisciplinaria que estudia el movimiento en el cuerpo humano, en la biomecánica humana, ¿no? Porque también existe, por supuesto, la biomecánica animal. Y se basa fundamentalmente en principios que son físicos, cinéticos, teniendo en cuenta también, por supuesto, que el cuerpo humano es una obra de arquitectura perfecta. Es decir, es verdad que después viene la vida y nos moldea diferentes, quizás, pero en su, ¿no? Sacando lo que son malformaciones congénitas, en su estructura original, es realmente como si fuese una suerte de estructura entre tendones, columna, tensores, poleas, geometría, ¿no? Es decir, si uno pudiese... Yo llegué a la conclusión que quienes me entienden muy bien cuando hablo son los arquitectos. Y me pregunté por qué. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, de tratar de entender el cuerpo y la globalidad que el cuerpo tiene como función y estructura, y tratar de entender el movimiento. Bueno, en este caso vamos a abordar la columna, pero en general el movimiento, como si absolutamente cualquier movimiento estuviese coordinado también a través de nuestro sistema nervioso con todo el cuerpo. Lo mismo que la columna, ¿no es cierto? Es decir, como un pequeño movimiento de columna también está como si fuese conectado a, por ejemplo, los pies. Entonces no a veces no cabe duda para nosotros. Yo siempre me río cuando llegan mis pacientes, y empieza siempre la consulta con un estudio de la marcha, ¿no? Entonces le digo, bueno, camine. Pero por favor, camine como camina siempre, porque la tendencia es caminar cuando otro lo mira, poniéndose como, bueno, derecho, ¿no? Y entonces no se puede observar realmente la verdad, ¿no? En que la verdad, por supuesto, es una construcción mía y del paciente, pero bueno, de las personas, porque mis pacientes quiero contar que son muy activos. Y vamos a que la biomecánica, de la forma en que la abordamos en equipo, la abordamos como una pedagogía corporal, es decir, que luego de tener algunos encuentros a solas, digamos, en sesiones individuales, después, por supuesto, todas las personas que vienen a visitarnos aprenden de anatomía y aprenden a rehabilitarse solos también. Es decir, es una puesta como si fuese de fe en que el otro también puede empoderarse desde lo técnico también, desde lo anatómico, para poder cambiar lo postural. Sí, es una toma de conciencia muy útil, ¿no es cierto? Sí, no creemos, básicamente yo como médica, no creo que el saber científico, médico, sea solo un patrimonio de los que estudiamos medicina, sino me parece que cuando uno puede explicarle al otro cómo rehabilitar, cómo pararse, por qué hacerlo, cómo funciona, por ejemplo, una práctica que nosotros llevamos sobre ellos, el proceso es altamente, sí, se favorece el proceso a la recuperación más rápida, ¿no? No cabe ninguna duda. Yo creo que en toda la medicina, cuando uno le explica al paciente y el paciente comprende lo que se está haciendo y por qué, es mucho más útil y redunda en un beneficio para el paciente que si el paciente por un problema de autoridad o por una situación de autoridad, le cree al médico. Una cosa es que el paciente le crea al médico y otra cosa es que el paciente comprenda lo que le está explicando al médico. Entonces ya hace suyo su rehabilitación, su recuperación, ¿no? Y sí, porque aunque nos pese a veces el cuerpo y la decisión sobre el cuerpo es del dueño. Claro, que debe ser así. Debe ser así, entonces lo que uno tiene que hacer es alcanzarle los recursos y contarle un poco la historia de lo que le está pasando, que no es ajena a su propia historia, porque muchas patologías agudas coinciden con picos de estrés también. Entonces no es ajeno, es decir, no es una escisión entre lo que le pasa al paciente y el cuerpo y el pedazo del cuerpo, ¿no? Un pedazo de columna solo cervical, un pedazo de hombro, ¿no? Sino es
entender que en realidad ese cuerpo está en pura expresión de algo que es coherente seguramente con sus momentos en la vida. A mí me encanta cuando en nuestra consulta, a mí me encanta preguntarles cosas como bastante íntimas. ¿Cómo nació usted, por ejemplo? Siempre me encanta saber cómo nacieron mis pacientes. ¿Y los pacientes saben cómo nacieron? Pero, ¿qué cree? ¿Qué cree usted? Muchos tienen unas anécdotas. No, nací en la casa me sacaron con force, nací con doble. ¿No saben todas las historias? Hermosísimo es no, eso. Hermoso. Y bueno, también uno recompone un poco la historia corporal. Siempre, a mí me gusta preguntar, más allá de cuándo comenzó, cómo fue esa historia, si en la niñez también. Siempre a los chicos le pregunto cuándo los padres comenzaron a ver estos cambios en la marcha, en la postura. Porque bueno, soy de las que creo que todo tiene que ver con todo y me encanta armar como si fuese una especie de historia para comprender mejor dónde está la persona ubicada, ¿no? Y también muchas veces coexisten estas enfermedades, a veces son agudas, a veces coexisten con traumatismos agudos, pero otras veces tienen patologías crónicas donde el cuerpo fue orquestando una serie de cambios en años. Así es. O sea, me agarró el año pasado artrosis en la columna. Yo pero ¿sabes el tiempo que uno crea una artrosis? Es una creación la artrosis, ¿no? Claro, Entonces, a veces la gente tiene como si fuese la idea de que algo pasa de un día para el otro, ¿no? Entonces yo siempre lo que me gusta decirles es que ellos que entiendan que en realidad ese proceso les llevó al cuerpo 10 años, 15 años, hacerla y que tienen que tener la misma paciencia para resolver también. Claro, tomamos conciencia de un día para otro, pero cuando uno le pregunta a los pacientes desde cuándo le duele, tienen que pensar bastante los pacientes para tratar de ubicarse, de recordar desde cuándo le duele. Estoy hablando de los dolores crónicos, Quique, ¿no? Que el dolor agudo, el paciente lo refiere quizá con más exactitud, pero la inmensa mayoría, o sea, es mucho más frecuente el dolor crónico que el dolor agudo. Y reconstituir la historia del paciente me parece fantástico, porque es ir armando el rompecabezas de ese paciente, ¿no? Y sí, aparte, para mí la primer medicina es el vínculo. No cabe duda, no cabe duda. Entonces, sí, es muy feo esto. Justo hablaba con un médico que fue amigo de mi padre y me decía, pero médico de pasillo, que en 2 segundos te atiende y dice, no podemos ser médicos de pasillo en esta sociedad. Bueno, tiene que ver un poco como uno aborda, y cómo también a uno le gustaría que se ocupen cuando uno tiene algún dolor, que aparte un dolor nunca es puramente un dolor físico, ¿no? Siempre está atravesado con una carga de angustia. Yo siempre comprendí mucho el dolor en mis pacientes, pero más lo comprendí cuando me pasó a mí. O sea que lo experimental nos hace sin duda más humanos a los médicos. Yo creo que a todos los seres humanos, ¿no? Cuando vivimos una experiencia propia, eso nos deja aprendizaje, nos marca, ¿no, Quique? En todo sentido. Seguramente. Pero además cómo lo fue aplicando, ¿no? Con qué creatividad, eso es lo bueno. Bueno, justamente la doctora ha creado un método de rehabilitación propio, Quique. Eso es una maravilla. Antes de que sigan hablando, vamos a dar de nuevo nuestro medio de comunicación, 5031-0714, 5031-0714, dejen los mensajes para la doctora Salazar. Digamos que es muy importante, porque la doctora, como yo leí nada más que una abreviatura de su currículum. La doctora tiene una formación... Sí, me gustó esto de la antigimnasia también, ¿cómo es esto? Es bueno. La doctora tiene una formación profesional muy rica, muy vasta, y eso le ha permitido en poco tiempo, porque yo lo digo, ella es una doctora joven, ella dice que 20 años es mucho tiempo. Sí, es muchísimo tiempo 20 años, o no, o es muy poco tiempo 20 años, qué sé yo, cualquiera de las dos cosas. Hay mucha gente que en muchos más años no crea nada, pero usted ha tenido, digamos, el valor de crear una metodología propia, y esto es muy dinámico. Seguramente esto va a seguir cambiando a medida que usted vaya haciendo experiencia, o se vaya viendo nuevas cosas, o se vayan conociendo cada vez más cosas, ¿no? Sí, lo propio siempre termina siendo una creación a través de lo que uno toma de sus maestros también. Yo no quiero... Esa es la base. Sí, la base, los maestros, y va mi reconocimiento primero para mi querida universidad, primero para mi primer gran maestro, que fue mi padre. Desde lo humano,
fue quien me entregó el título, porque bueno, a mí me dieron para elegir quién quería, qué médico, por el promedio en mi universidad me dieron de elegir qué médico quería que me entregue el título, qué maestro de los que yo dije que en realidad no era médico, que era una persona común y que era mi padre el que yo di. Bueno, me lo terminó entregando él el primer maestro, el más importante. Sí, muy lindo. Mi padre, mi madre, por supuesto que es el reconocimiento hacia ellos, que tiene que ver con, bueno, con los valores humanos que tiene que tener cualquier persona que va a vincularse con un otro que también sufre, ¿no? Y después mi vida estuvo atravesada por muchos maestros, François Messier, Thérèse Bertherat, el doctor Roberto Pedro de la Fundación Favaloro, que también estuve con él en rehabilitación cardiovascular, que parecía, me encantaba porque él tenía una forma, rehabilitábamos bailando, y no por eso nos creíamos menos serios, sino nos creíamos más divertidos y tan serios como cualquier otro médico que no bailaba. Nuestros pacientes, aparte de recuperarse, estaban felices y nos parecía que eso era muy importante. El doctor Lojo también en el psiquiátrico, bueno, todos, es terrible esto de nombrar porque uno a veces se olvida. Es cierto, pero, es cierto. Pero bueno, a todos ellos, a muchos que ya no están, va ese reconocimiento por lo que hoy uno puede, por este pequeño resumen que uno puede hacer gracias a esos maestros que tuve. Bueno, después uno como a veces acuerda, a veces no acuerda y va haciendo lo propio, ¿no? Entonces uno va envejeciendo. Eso, ¿sabe qué, doctora? Eso es arte. Sí. Eso es arte, porque así como alguien puede crear desde el dibujo, desde la pintura, desde la escultura, desde la música, desde la poesía, ¿por qué no crear en la medicina no es arte? Sí, sí. De hecho, una de lo mis que maestras, uno pone en lo que uno hace, no es arte, sí, eso. Sí, es una arte. de mis maestras decía que la rehabilitación era el arte de poder ver, ¿no? Y creer que la estructura y la función aún viven en el cuerpo como algo flexible, es decir, que el enquistamiento de la forma, mientras haya un ser vivo, el enquistamiento de la forma no es permanente, es decir, que la forma está en totalmente, constantemente en cambio. Yo lucho un poco en el sistema en relación a eso cuando a veces le dicen a la gente, no, por ejemplo, no, eso ya nunca más va a volver a caminar de la manera que caminaba antes. Es decir, no importa, lo que importa es pensar que mientras haya un tejido vivo, uno, primero, antes que el cuerpo tiene un gran poder de reparación por sí mismo, una gran complejidad, y a veces si no hay factores de base o patologías de base, se recupera bastante pronto el cuerpo. Es como muy increíble cuando uno lo ayuda y promueve. La rehabilitación para mí es como si fuese un voto de esperanza. También, por supuesto, con otros tratamientos, como con lo farmacológico. Hay gente que quizás seguía más por lo farmacológico alopático puramente, hay gente que seguía más por lo homeopático. Es una ayuda también, por supuesto, necesitamos de eso, pero es una ayuda transitoria. Creo que los grandes logros no vienen de un día para el otro por un comprimido mágico. El comprimido, claro, que es un analgésico antiinflamatorio, nos ayuda para, rehabilitando, llegar a un objetivo o llegar a un resultado. Ese es mi concepto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hablo de mi experiencia personal. Llegué muy dolorida después de un accidente, muy realmente alterada, porque yo creo que, como bien la palabra lo dice, un alter viene del latín un otro. Yo creo que el dolor nos convierte en un otro que no nos reconocemos. Yo no me reconocía, realmente soy una persona, me levanto temprano, voy de un lado para el otro, veo a mis pacientes, aparte, trabajamos en el piso, así que yo no podía creer que el dolor cambie, y la tristeza que viene con el dolor, la angustia que viene con el dolor. Si uno me pregunta, pero vos eras médica, sabés que un proceso, no importa lo que uno sabe, cuando el dolor te atraviesa, uno vuelve a ser tan vulnerable como quizás el niño de 2, 3 años, 4, que tiene dolor quizás por primera vez cuando le pasa algo, ¿no? O antes quizás. Por supuesto. Entonces, uno está en una situación de
una situación de vulnerabilidad cuando... Entonces a veces el sistema también hace que uno tenga que tomar decisiones apresuradas ante el dolor, porque bueno, yo siempre digo que el dolor no deja pensar. Yo siempre he visto en las guardias las decisiones rápidas que toman los pacientes cuando se le pregunta por estar sumidos bajo esa... como si fuese esa impregnación que da el dolor, ¿no? Así es. Pero bueno, hoy se la ve muy bien a la doctora Quique. Podríamos decir que eso ya pasó, doctora. Bueno, mi experiencia fue con el ozono altamente... Claro. Yo quería llegar al ozono. No, ¿Por quién pasó, no? Sí, mi experiencia fue rehabilitar todos los pero días. Además que lo diga vida. una persona, bueno, además de toda la experiencia, todo el estudio y todo el crecimiento que ha tenido en su carrera creativamente, reiteramos, que apueste también al ozono en la medicina y que sea un testimonio de lo que fue, ¿no? Mire, Quique, hoy lo hablábamos con la doctora antes de llegar acá al programa de la radio. Si vamos a hablar de lo que es, digamos, la enfermedad aguda de columna, el dolor agudo de columna y el dolor crónico, las dos enfermedades más frecuentes, no el 100%, pero yo diría el 90% de la patología dolorosa de columna tiene, digamos, como dos grandes extremos. La enfermedad aguda, que la podemos resumir diciendo que es la hernia de disco aguda, y la enfermedad crónica, que es la artrosis de columna acompañada por la hernia de disco crónica, digamos, ¿sí? Que es un nombre muy parecido, pero son dos enfermedades total y absolutamente diferentes, ¿sí? Ahora la columna te mata, ¿no? Te mata, el dolor de columna te mata. Bueno, eso sería el 90% de la patología dolorosa de columna. Nosotros decimos con la doctora que uniendo la eficacia de la ozonoterapia en su efecto antiinflamatorio y reparador, con una buena rehabilitación, que es la que recupera la función, porque si nosotros le sacamos el dolor al paciente, pero lo dejamos con un déficit funcional, con una mala postura, con una mala biomecánica, va a volver al dolor ese paciente. O sea que la ozonoterapia sola no alcanza a resolver el problema. Y muchas veces la rehabilitación sola no puede resolver el problema inflamatorio que tiene en ese momento, que le genera un dolor brutal al paciente. Entonces, si uno une las virtudes de estas ambas terapéuticas, yo me atrevería a decir que... ¿Cuánto decimos, doctora? Yo diría que un 90% de la patología dolorosa de columna, dentro de lo que es lo agudo y lo crónico, se puede resolver perfectamente bien. Y sin el cuchillito. Sin el cuchillito, Quique, sin el cuchillito, con ozonoterapia y rehabilitación, o rehabilitación y ozonoterapia. Van juntos, van de la mano. Y es un método terapéutico altamente virtuoso. Altamente virtuoso, y aparte... Yo siempre, como cirujana lo digo, creo que siempre hay oportunidad en estos casos para operar, y que uno debe seguir como si fuese un protocolo lógico, que es rehabilitar primero y operar después. Es decir, evitar la cirugía innecesaria, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ese es el lema nuestro, evitar la cirugía innecesaria. Invitada de lujo María Teresa Salazar, bueno, del BAM, biomecánica aplicada al movimiento, en la tarde de Sala de Médicos con el doctor Benjat, un lujo. Primera pausa y la invitación a todos, 5031-0714, para lo que quieran comentar, preguntarle a la doctora, 5031-0714, Sala de Médicos, aquí en Cultura FM en el 97.9. En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud.
16:31 minutos, 24 grados la temperatura actual, la humedad 66%. Bueno, linda tarde, muy linda tarde. Para mañana domingo vamos a tener una mínima de 18, máxima 26, pero con el tiempo por ahí desmejorando con posibilidad de lluvias y chaparrones hacia el atardecer. Estamos, como invitábamos a todos, en el 50310714, 50310714 en Sala de Médicos. Invitada María Teresa Salazar, desde el BAM Biomecánica Aplicada al Movimiento, con la conducción del doctor Aníbal Cancha, y Juan Ríos en la puesta en el aire, y también con nuestras amigas y amigos. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Angélica de Barrio Norte, y yo quería saber la opinión de la doctora Salazar con respecto a las plantillas que me habían recomendado para el pie plano. Por acá tenemos una posibilidad que usted le conteste a esta oyente. Bueno, María Angélica, ¿no? María Angélica. Bueno, en realidad el uso de todo lo que sea ortopédico es un uso de tipo local, desde lo biomecánico, el pie plano, como otras compensaciones que tienen los pies, nacen bastante alejadas del pie, ¿no? Es decir, hay que hacer un estudio de la marcha y ver cómo se compone el peso ya desde la columna hacia el sacro, el promontorio, y cómo se desplaza ese peso hacia las piernas. Y a partir de ahí, el relevo que hacen los aductores. Es decir, todo esto que parece tan difícil es para decir que a veces cuando la cadera tiene una rotación interna, es decir, se mete para adentro, la rodilla también puede meterse para adentro, y el pie puede también volcarse por su borde interno hacia el piso. Entonces el estudio de la marcha nos ayuda a identificar un poco desde dónde podría venir estas compensaciones y tratar de ir más allá del síntoma o más allá de lo que, digamos, de lo que se ve físicamente, y ver qué otra organización tiene por encima del pie para determinar finalmente esa estructura y esa función, porque bueno, como decimos, estructura y función van de la mano. Claro. ¿No? Entonces, siempre a mí cuando me lo preguntan, yo tengo mi opinión, y mi opinión biomecánica es que hay que modificar la marcha del paciente, hay que modificar el hábito postural, y él lo tiene que saber para ser. De nada, no es muy útil que lo haga yo, solamente si él no sabe qué músculos emplear y cómo emplearlos para poder apoyar mejor ese pie, ¿no es cierto? Que aparte con la conexión que tiene con la columna la marcha, ¿no? Así bueno, es un poco mi opinión, es muy vasto, cada tema es un capítulo de un libro, es grande, largo. Muy largo, pero bueno, yo querría en este aspecto que quede claro que no es lo mismo cualquier pie plano, y aparte no somos iguales. Hay que, para pie plano las plantillas, no. O sea, viene una persona que tiene esa característica y que aparte del pie plano puede tener, ¿sí? François Messier decía que el pie plano no existía. O sea, que es una compensación en relación, y cuando uno lo ve y lo discrimina en relación a los músculos y al descubrimiento que hace François Messier sobre la cadena muscular posterior, claramente que hay una connotación con los aductores y los rotadores internos, ¿no? Y también con la columna vertebral. 5031-0714, Sala de Médicos, 5031-0714, Sala de Médicos, con la doctora Salazar, y otro llamado. Buenas tardes, soy Victoria de Recoleta y quería consultarle a la doctora Salazar respecto de un problema que tengo en la boca. El doctor me recomendó que para no gastar los dientes utilizara una placa de bruxismo. ¿Esto es adecuado? Muchísimas gracias. Bueno, lo que sería adecuado es preguntarnos qué nos hace bruxar tanto, ¿no? ¿Qué nos hace morder, Victoria? Bueno, yo no quiero, digamos, porque bueno, el bruxismo también es como un capítulo muy vasto, que lo manejan también muy bien los odontólogos. Y bueno, la plantilla de descanso, la placa bucal, sería una especie también de plantilla, en realidad, claro, que evita que se gasten los dientes, ¿no?
Y bueno, contrarresta también un síntoma que es el de apretar fuertemente los dientes, y eso tiene como si fuese también toda una organización en relación a la masticación y a el hipertono que generan nuestros maceteros, pterigodios, temporales, es decir. Entonces, bueno, yo creo que aparte de usar la placa dental, la placa dental que a veces es muy difícil que alguien que la esté usando sacarla, siempre hay que hacer como si fuese ¿no? procesos, lo mismo la medicación, hay que hacer procesos de adaptación, es decir, es también trabajar la musculatura que le está provocando bruxismo, que generalmente es la misma que puede provocar también cefalea tensional. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Puede ser una ayuda, pero hay otras cosas más para ofrecerle a un paciente que tiene bruxismo. Sí. Eso es lo que está diciendo la doctora. Sí, yo no la usaría también. Pero bueno. Seguimos compartiendo Sala de Médicos con el doctor Aníbal Ganjá, con la doctora Salazar y también más amigas y amigos. Hola, mi nombre es Kitty, este es un mensaje para la doctora Salazar. Yo tengo, doctora, muchos problemas de cintura, me recomiendan usar taco. Me parece, quería consultarla a ver qué le parece a usted el uso de los tacos para evitarme los dolores de cintura. Muy bueno el programa, gracias. Bueno, los tacos altos, ahora todos los diseñadores, voy a tener Pero bueno, los tacos altos no son... Vamos a partir una base, doctora. A la mujer le quedan hermosos los tacos altos. Después de eso, digamos lo que usted quiera. Si usted lo dice. ¿Qué opinan acá los hombres? No, porque en realidad el cuerpo... Es decir, todo depende de cómo se use y de qué manera. Escuche, no, por favor, señor locutor, escúcheme lo que le voy a decir, doctor. Digamos, si fuese útil para nuestra columna, los tacos... Evolutivamente hubiésemos crecido con tacos, no vinimos con tacos, entonces el uso de tacos biomecánicamente cambia y le genera un estrés a los metatarsianos y un apoyo, nos reímos porque los dos no estamos de acuerdo, un apoyo extra sobre los metatarsianos, haciendo también que se hiperlordose la columna lumbar. La hiperlordosis es que aumente más la curva de la cintura, por decirlo en palabras un poco simples, más comprensibles. Y que eso también desde algún lugar provoque también como si fuese una distribución de la fuerza, un hipertono en la columna y también predisponga a la discopatía, ¿no? Entonces, yo no recomendaría el uso de zapatos altos, tampoco zapatos en punta. Si el pie tiene una forma estructuralmente es porque su estructura determina la función de la marcha. Hay que respetarla. Y si hay un hueso atrás y huesecillos que por delante se van justamente terminando en 5, si es más estrecho, si es más estrecho atrás y más ancho adelante, ¿por qué se nos ocurriría agudizar la punta? No sé, desde lo estructural a mí me parece que no, la forma del cuerpo es muy coherente. A mí lo que me llama la atención en las oficinas, en las bancarias y todo, lo sufro yo, ¿no? Veo a las chicas corriendo con tacos altos, más rápido de lo que puede correr uno, ¿no? Y todo, con tacos altos, eso es de sufrir, ¿no? Sí, yo las atiendo. Correr con tacos altos. Eso es lo que le da trabajo a la doctora. Para llegar a un colectivo, para llegar a un trabajo. Sí, es terrible. A ver si podemos... Es un doble esfuerzo. Quique, a ver si podemos negociar con la doctora. Yo diría que cuando la mujer desea lucir elegante, usen los tacos altos, que son hermosos. Ahora, desde el punto de vista biomecánico, es mejor evitar los tacos altos. 5031-0714, Sala de Médicos, 5031-0714, con el doctor Aníbal Ganjá, invitada a la doctora Salazar y muchas preguntas. Somos alumnas de la formación de BAM y queremos agradecer la generosidad infinita que tiene Teresa Salazar en transmitirnos todo su aprendizaje. Un abrazo enorme de todas. Buena onda. Muy buena onda, eso es la tarea docente de la doctora, que es mucha. Hay más llamados. Hola, sí, un lujo el programa de hoy, primera vez que lo escucho, una belleza esta doctora y la explicación. Por favor, si pueden dar al aire cómo contactar con ella, alguna vía telefónica y lo mismo lo de ozonoterapia, les agradezco. Muchísimas gracias, mi nombre es Patricia de Almagro y felicitaciones por la propuesta. Bueno, sí, enseguida la doctora les está diciendo cómo comunicarse allí con ella. El Instituto Argentino de Ozonoterapia es el 4804-2995. 4804-2995, o por supuesto, allí está en Google, IAOT, Instituto Argentino de Ozonoterapia,
Más amigas y amigos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Marta, yo llamo de Caballito y quería preguntarle a la doctora si es recomendable la operación de juanetes, porque bueno, yo tengo juanetes en los 2 pies y me dificulta mucho para caminar y también para el uso del calzado. Bueno, yo soy de Caballito, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el tema de los juanetes. Bueno, primero quiero mandarle un beso muy grande a mis alumnas, son mis pares realmente, las quiero, los quiero muchísimo y pensamos juntos y estudiamos juntos y aprendemos juntos, que es la mejor forma de transmitir el conocimiento, así que para decirle que las quiero mucho, porque realmente es lindo poder compartir espacios con las personas que, bueno, desde algún lugar, desde lo filosófico también piensan como uno, ¿no? Así que va un beso para ellas y ellos, porque también son varones. Bueno, me preguntaron sobre la luz, ¿no? Sobre los juanetes. Sí. Bueno, la pregunta exacta era que si podrían mejorar con, digamos, con la cirugía de juanetes. Si se debe hacer la cirugía de juanetes, sí o no. Sí, bueno, con el tema de cirugías, realmente yo soy cirujana de profesión, ¿no? Y rehabilitadora de corazón. Yo rehabilito y pienso lejos, muy lejos, en operar, digamos, Yo siempre voy a pensar que primero hay que rehabilitar, primero hay que buscar otras opciones, porque la cirugía también es un cambio de estructura. Entonces, cuando lleguemos a ese cambio de estructura, por supuesto que es más planeado que romperse o que un cambio de estructura aguda o un cambio de estructura por una fractura, claro. O por ejemplo el cambio de estructura que produce a veces la artrosis, que cambia la forma y cambia la función. La cirugía también provoca un cambio de estructura, es decir, si fijamos una columna, por ejemplo, a nivel lumbar, al tiempo vamos a tener, digamos, cambios a nivel cervical, porque lo que uno tiene que entender básicamente es que el cuerpo es una unidad y que el polo cefálico está unido totalmente a nuestro polo caudal y que entre eso hay una estructura extremadamente flexible, la más flexible del cuerpo, la más articulada, la más altamente compensable, que es la columna. Entonces... Y si la fijamos, siempre le agregamos una enfermedad. Es así. Yo realmente también trabajo con columnas fijadas porque creo que la oportunidad de rehabilitarla tiene que tener todo el mundo, incluso estando ya fijado, pero puedo decirles según mi experiencia qué difícil es trabajar a veces con una columna fijada y cómo también traen dolores las fijaciones y cómo traen cambio de estructura alta y también cambios en la marcha y en la pisada. Es decir, podríamos estar acá hablando horas sobre los cambios estructurales que provocan la cirugía. Es así, es así. Quique, ¿le podríamos dar a nuestros oyentes la forma de contactarle con la doctora? En www.bambiomecánica, todo con B larga, bambiomecánica.com. www.bambiomecánica.com. Además, guía muy bien este sitio para poder ubicar a la doctora Salazar. Tenemos algún llamadito más, seguramente, desde el 5031-0714, 5031-0714 para Sala de Médicos. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Verónica de Paternal. Bueno, quisiera saber a qué se debe el dolor de ciático, ya que me duele hace mucho tiempo y, bueno, nunca encontré una solución. Gracias. Le dejo que conteste, doctora. ¿No quiere contestar usted? Bueno, cómo no. Bueno, el dolor de ciático, primero yo cuando mis pacientes me dicen me duele el ciático, siempre les contesto, mire, yo no tengo ni idea qué es el ciático, dígame dónde le duele a usted. Porque lo que rotulamos como dolor de ciático, a veces es dolor de ciático y otras veces nada tiene que ver con el dolor del nervio ciático, ¿sí? Y les quiero decir que ciático, hay varios nervios en el organismo que se llaman ciáticos. Ciático mayor, ciático menor, en fin, ciático pulpito externo. Hay distintos ciáticos en el organismo, pero le diría que muy frecuentemente, casi siempre, no siempre, casi siempre, los dolores ciáticos, por decirlos de alguna manera, tienen que ver con problemas de columna. Entonces, para poder determinar cuál es la causa de su dolor
en la región del ciático, habría que estudiarla, que no es nada complejo ni difícil, y hacer un buen diagnóstico, y una vez que tenemos el diagnóstico, los médicos podemos indicar un tratamiento. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, por supuesto. Aparte es muy frecuente que a través de los nervios, ¿no?, que salen de nuestra médula espinal y que bajan por nuestras piernas, lleguen dolores a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Así como bajan por las piernas, bajan por los brazos. Es eso lo que yo siempre les digo a las personas cuando dicen, no, mi problema es solo la mano. Entonces yo le digo, pensar que uno va a fragmentar un pedazo del cuerpo es no poder, es como ver un árbol, ¿no es cierto? Es decir, entonces yo, más allá de que nosotros los médicos intentamos mucho, creo que tenemos mucha responsabilidad en esto de fraccionarlo, pero eso no tiene que ver conmigo. En realidad tiene que ver porque la persona viene por una consulta a veces y uno siempre puede orientarlo, aunque no sea específicamente la especialidad, puede tranquilizarlo, decirle, bueno, mire, básicamente uno es una unidad, la médula, a través de la médula que pasa, ¿no es cierto?, por esos agujeritos que tienen las vértebras, tiran nerviecitos hacia los lados, son nervios radiculares que salen por unos agujeritos y que cuando eso está comprimido da dolor. Y que no es solo local, sino que el dolor viaja y se irradia porque nuestro sistema nervioso llega a todos hasta la última yemita de nuestro dedo, de nuestros dedos. Entonces, poder crearle también al paciente la idea de globalidad en el síntoma, ¿no? Es que es así, funciona así. Por supuesto, aparte, a mí lo que me encanta es que la anatomía es una verdad así como muy comprobable, ¿no? ¿Será que por eso le tengo un alto amor a la estructura? Y que mejorando la estructura, esa función que está anómala va a mejorar, ¿no? Y que bueno, y que mejorar la estructura, que componer otra estructura lleva un tiempo. Y que mejorar la estructura también lleva otro tiempo. Así es. ¿No? Así es decir, que a veces lo express, porque bueno, a veces también el uso de corticoides constante, o tampoco es, a veces uno cree que es express, que se va a poner algo y va a pasar, y que no, que cambiar, que el cambio de una estructura cuando hay un dolor crónico toma un tiempo, y a veces cuando hay un dolor agudo también recuperarse toma un tiempo. Por supuesto que el cuerpo tiene una alta tendencia a la reparación. Yo me maravillo, es decir, yo a veces creo que el cuerpo va más rápido de lo que uno se da cuenta. Y después, a veces veo a mis pacientes, yo le digo, pero ¿te acordás del dolor ese, no? ¿Qué dolor? Es decir, ya, por suerte, uno olvida, ¿no? Es una gran condición que Dios nos ha dado a los seres humanos de poder olvidar el dolor. Más gente que se comunica en Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granchat, 5031-0714, 5031-0714. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael, hablo de Parque del Luar, Ituzaingó. Yo quiero comunicar que yo he sido tratado por la doctora y después de 20 años de estar sufriendo con mi columna, milagrosamente en 2 o 3 secciones que tuve con ella, me he recuperado el 100%. Por eso estoy muy agradecido a ella y les mando un gran saludo. Rafael de Parque del Bar. Buenas tardes. Un abrazo, Rafael. Bueno, es muy lindo, doctora. Viviana de Flores, doctora, toda la vida os echa titas como calzado y me ha hecho muy mal. Y ahora le escucho que tampoco son buenos los tacos. ¿Qué me pongo? ¿Cómo se llama? Viviana de Flores. Viviana, use sus pies, Viviana, use sus pies, porque en realidad lo que uno tiene que hacer es componer la marcha. Las chatitas, es decir, yo siempre observo cómo yo no he visto, viendo pueblos originarios, no he visto a nadie con pie plano, ¿no? Es una cosa increíble, pero ellos andan descalzo, trepan, suben, bajan, ni nadie con alus valgus, ¿no? Ni con juanete, perdón. Entonces, lo que hay que entender que el calzado es algo ajeno a nuestro cuerpo, ¿no? Y que no determina la forma de nuestro cuerpo. Es decir, que primero hay una constitución del cuerpo y que luego viene el calzarnos. O sea que por eso yo me horrorizo cuando me mandan un chico de 2 años y le quieren poner plantillas cuando está ensayando a cómo va
cómo va a ser su marcha, la columna todavía no terminó de generar sus curvas, el peso del cráneo no se instaló todavía sobre el atlas y el axis, que son las vértebras cervicales, ¿no? Entonces yo pienso que siempre hay que dar tiempo al cuerpo que organice primero en esos primeros años su estructura, ¿no? Lo mismo con las patologías de columna. Entonces, Viviana, lo que yo te diría es que desde algún lugar tendrías que ver qué es lo que hace que te duela el cuerpo, los pies cuando usas calzado bajo. El calzado bajo, si el calzado bajo tiene el ancho que corresponde, no debería dolerte los pies, ¿sí? Hasta 2 centímetros de taco, las compensaciones sobre la columna lumbar son leves. Es decir, la lordosis maneja un ángulo de flexión bastante potable. Por encima de los 2 centímetros de elevación, bueno, ya comienza a haber una anteroversión de la pelvis, es decir, comienzan a haber algunos cambios posturales con también una expulsión de la cabeza hacia el frente, y eso hace que el peso caiga y que los músculos vayan traccionando de diferentes maneras para que después el pie termine apoyando también de diferente manera. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es como evaluar si realmente tus compensaciones vienen desde los pies o hay un componente extra a los zapatos, ¿no? Marcela de Parque Chas quería consultar a la doctora cómo sabemos que nuestro cuerpo está en su postura correcta. ¿Qué pregunta, no? Es difícil encontrar un cuerpo en postura correcta. Bueno, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que cuando el cuerpo está en una postura correcta, cuando camina no camina sino baila. Qué bueno. Eso es como una forma poética de decirlo. Si el cuerpo, generalmente el cuerpo expresa a través del cambio de la forma algunos síntomas. Y también uno lo suele ver. Es decir, a veces a mí mis pacientes me comentan, no, pues yo voy pasando y me voy viendo por la vidriera y me veo una joroba. O por ejemplo, gasto las zapatillas distinto. Es decir, uno puede tener un parámetro de cómo es la forma, la estructura anatómica. De todas maneras, esta estructura anatómica que plantea la biomecánica es bastante utópica, porque la vida nos ha dado para tener y guardar por todos lados en nuestro cambio de forma. O sea que no hay una persona, uno tiende a ir hacia la forma, pero no hay una persona que tenga como la forma correcta, perfecta, porque no somos perfectos, y como siempre le digo a mis pacientes que si su madre no se lo ha dicho, se los cuento yo. No somos perfectos, sino que estamos compensados y que uno puede mejorar la flexibilidad de su cuerpo y que las posturas, poder, digamos, interaccionar con su cuerpo en relación a que la postura, por ejemplo, estamos en rotación interna, entonces mejorar eso, o estamos con los pies biselados hacia el piso, mejorar, es decir, y que esa postura se vuelva flexible, ¿no? Entonces, lo que puede vamos a ver, yo no sé si creo que en la web hay un dibujito sobre las formas, cómo deben estar las clavículas, la postura de la cabeza, no sé si esa está en la web, si no la vamos a agregar, para que ellos puedan hacerse como un propio estudio, una propia percepción de la nivelación de sus hombros, la nivelación de las crestas ilíacas, ¿no? Qué difícil todo esto. Sí, no es tan sencillo explicarlo rápidamente. Hay un concepto que a mí me gustaría dejar en claro a través de la experiencia y del conocimiento de la doctora. Y es algo que queremos transmitir, Quique, a los oyentes. Doctora, ¿por qué intentar rehabilitar antes de operar? Antes de que la doctora nos conteste, quiero aclarar esto. La doctora, su título básico es médica cirujana. Yo soy neurocirujano y ostento la especialidad de neurocirujano hace ya entre 37 y 38 años, ¿sí? O sea que yo tengo una formación eminentemente neuroquirúrgica que la aprendí con el doctor Christensen en el Hospital Rawson, que sí hubo, digamos, un hospital que se destacó por la cantidad de buenos y eximios cirujanos, fue el Hospital Rawson. Y hoy, ¿qué hacemos, doctora? Nosotros hemos dado todo un giro en nuestra filosofía de tratamiento, y decimos, siempre debemos intentar rehabilitar antes de operar. ¿Por qué, doctora? Porque primero, aunque yo no siempre uso las estadísticas, pero para este caso pertenece todo, los pacientes que, de 10 pacientes que vienen a mi consultorio,
no voy a decir los 10, pero 9, una inmensa mayoría mejoran con el trabajo biomecánico. Yo siempre digo, a veces mejoran espontáneamente. Incluso si yo hacen, ¿no?, hago la entrevista, pregunto, vuelven a la semana, ya están un poco mejor. Entonces, no todos, hay otros que están en agudos y son procesos más difíciles. Pero bueno, básicamente el cambio de estructura, como vuelvo a decir, quirúrgico, tiene también sus consecuencias. Es decir, no es que todo se va a operar y va a ser mejor. Hay cirugías que funcionan bien, pero yo lo que quiero realmente desde algún lugar decirles es que la rehabilitación es un buen camino que siempre hay que intentar, siempre hay que darle tiempo al cuerpo a que repare, que uno no tiene que usar como primera opción lo quirúrgico, que puede esperar, puede darle al cuerpo un tiempo para que rehabilite, para que se sane. Hay muchos medios para intentarlos, no es solamente el que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Pueden intentarlo rehabilitar con otras personas, está el RPG, qué sé yo, no es que solamente queremos que la gente se trate, que solo lo nuestro es bueno, ¿no? Es una forma de orientarlos en el tratamiento. Y que operar tiene otras consecuencias también, que cuando la estructura cambia por algo quirúrgico, tampoco es que es algo como mágico y que haya metamorfosis que le ocurre al cuerpo después de lo quirúrgico, que son altamente evitables con la rehabilitación o con la biomecánica o con la ozonoterapia, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi mensaje también, es que apuesten a su cuerpo y a su posibilidad primero, siempre, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, que lo intenten muchas veces. Así es. Que es la experiencia lo que a mí me lleva a decir esto. Quizás cuando era más joven, bastante más joven, tenía otro pensamiento, ¿no? Y que bueno, a través de los años y de la experiencia y de ver y de lo que veo en mi consultorio y sigo viendo, de la cantidad, yo llego a ver a veces hasta 150 pacientes en grupos y por día, me lleva a pensar que siempre rehabilitar está primero. Absolutamente comparto totalmente ese criterio y vamos a decir algo para que quede bien claro, a ver si podemos enviar un mensaje claro. Vamos a hablar de los tratamientos de columna. ¿Por qué operar o por qué no operar en las enfermedades de columna? Hay enfermedades de la columna que tenemos que operar. La cirugía es un recurso terapéutico. No estamos en contra de la cirugía. Lo que queremos decir es, si una persona tiene un tumor de columna que no lo podemos resolver de otra forma que no sea operándolo, se debe operar esa persona. Si una persona tiene un accidente grave con una fractura, con una quebradura de la columna y que esa columna queda inestable, que quede con inestabilidad, o sea que una vértebra queda moviéndose sola por su cuenta y la vértebra de abajo, la de arriba, se mueve para el otro lado, por decirlo de una manera bien grosera para que se entienda, obviamente no podemos dejar a una persona con una columna que ha perdido su unidad, su estabilidad, decimos nosotros. Pero sacando esas dos situaciones extremas, la inmensa mayoría de las enfermedades dolorosas de columna son o la hernia de disco aguda o, digamos, por darle un nombre, la artrosis de columna, ¿sí? La enfermedad crónica de la columna. Y les voy a decir algo con absoluta claridad. No operar porque no hace falta. ¿No? ¿Qué más explicaciones tenemos que dar? No operar porque no hace falta, porque podemos resolver esos dolores y esa enfermedad de columna sin necesidad de operar. Nuestro lema es evite la cirugía innecesaria, no evite la cirugía, no se opere. ¿Para qué operar si no hace falta? Un llamadito más. Bueno, me llamo Simona, soy de La Boca. Yo tengo problemas de artrosis de columna, pero a mí lo que me impide caminar es la inestabilidad. A mí no es los dolores. Sí, me duele, tengo 74 años, como todo viejo, me duele dolores de viejo, pero no tengo dolores intensos, sino inestabilidad. Quisiera consultar a la doctora y me gustaría hacer una consulta personal después. Gracias. Bueno, www.bambiomecánica.com para las consultas, www.bambiomecánica, con B larga las dos,
gmail.com para la doctora Salazar, bueno, nuestra amiga, y ya tenemos con nosotros a María Luján. Bueno, me despido, querida mía. Hay dolores de viejos, dolores de jóvenes, hay dolores de todos, en realidad hay dolores del alma. Así que, bueno, puede también escribir a la web y se lo vamos a contestar. Le vamos a contestar la pregunta, ya estamos en hora, ¿no es cierto? Sí, quiero agradecer, perdonar si nos pasamos un poquito, quiero agradecer a Aníbal, a la locutora, a toda la gente de la radio, sí, mandar un beso grande a mis pacientes, ¿sí? Que son también nuestros amigos. Doctora, nosotros queremos agradecerle su presencia aquí, y uno de los motivos por lo que usted ha sido invitada es porque compartimos muchos conceptos, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, y porque muchos de los problemas de dolores de columna se pueden resolver sin necesidad de cirugía. Y queremos dejar bien en claro que debemos evitar la cirugía de columna, salvo que sea indispensable. Y yo diría que de las cirugías, de las personas que se operan hoy de columna en la Argentina, en Buenos Aires, yo diría que más del 90% de las cirugías que se hacen a diario en Buenos Aires son innecesarias, para que ustedes se den una idea cómo pensamos nosotros. María Luján, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, muy bien. Yo veníamos escuchando a la doctora Salazar, realmente una genia, tiene una magia para comunicar lindísima, muy linda voz, y para trabajar. Sí, bueno, eso lo sabe usted, doctor Gran ya lo sabe, pero no, y venía escuchando lo importante que es tener, sobre todo cuando hay tanta gente que uno ve de que la operan de la columna, con una facilidad, con una liviandad, y que claro, no debe ser algo, no sé, no, yo no conozco la medicina, pero sé perfectamente porque tengo parientes que se han operado de la columna y que nunca han quedado bien. Lamentablemente lo tengo en el caso de mi madre, o sea que conozco el tema a la perfección porque durante muchísimos años lo vinimos llevando, y es ese tema del dolor permanente y el tema de tomar esos medicamentos para el dolor que terminan haciendo mal al estómago en vez de, no sé, tratamientos y otras cosas. Pero bueno, este convencimiento que hay a veces de que uno se opera y como que se saca todo, ya está, se saca el problema de encima, y sabemos que por lo que ustedes decían pudimos escuchar que no, así que nunca, para mí por lo menos, siempre son útiles todas las charlas del doctor Granjat con todos los especialistas, y realmente trae capos totales, como la doctora, un lujo total, y uno va aprendiendo, ¿no? Siempre. La despedida, doctor. Queridos oyentes, buenas tardes. Ya llega María Luján Batallán con su programa Buscando Títulos, y nuevamente estaremos con ustedes el sábado próximo a las 16 horas. En la puesta en el aire, Juan Ríos, y bueno, María Luján con un programa que siempre está con todo su equipo ya preparando este encuentro habitual de los sábados. Chao, María Luján. Chao, Quique. Bueno, chao a todos, gracias, y ahora seguimos con Buscando Títulos.